¿Es posible que nuestros pensamientos y emociones influyan en nuestra vida? ¿Crees que somos una combinación de energía y materia? ¿Crees que tenemos un destino predeterminado o podemos elegir los acontecimientos de nuestras vidas y crear nuestro propio destino? ¿Es necesario pasar por una experiencia traumática para cambiar nuestra forma de vida? Bien, te invito a que te quedes conmigo y escuches las respuestas a estas preguntas. Hola a todos y a todas, mi nombre es Mauricio y deseo que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Fragmentos de Conciencia. En esta ocasión haremos un breve resumen de un fragmento del libro Deja de ser tú, del escritor Joe Dispenza. Joe Dispenza es un escritor, conferencista y profesor estadounidense reconocido por su trabajo en el campo de la neurociencia, la meditación y la transformación personal. Con una formación en quiropráctica y neurología, Dispenza ha dedicado su carrera a investigar y enseñar sobre el potencial del cerebro humano para cambiar, sanar y crear una vida más plena. Después de sufrir un grave accidente automovilístico a los 23 años, Joe Dispenza experimentó de primera mano la capacidad de la mente para influir en la salud y la recuperación. Esa experiencia lo llevó a embarcarse en un viaje de exploración y estudio de las conexiones entre la mente, el cuerpo y el espíritu. A lo largo de su trayectoria, Dispenza ha fusionado la ciencia moderna con prácticas espirituales y meditativas, y ha desarrollado una metodología innovadora para ayudar a las personas a reprogramar su mente, superar patrones limitantes y crear una realidad deseada. Sus enseñanzas se basan en la idea de que podemos modificar nuestra biología y nuestro destino a través de la transformación de nuestros pensamientos y emociones. Antes de iniciar con este maravilloso libro, te agradezco por suscribirte a este canal, por activar la campanita, por darle like al video y por compartirlo. Así nos ayudas a seguir creando más contenido. Comenzamos. Introducción. El hábito clave que puedes suprimir es el de ser tú. Cuando pienso en los libros publicados sobre cómo crear la vida que deseamos, me doy cuenta de que muchas personas seguimos buscando métodos respaldados por sólidos conocimientos científicos que funcionan de verdad. Pero las últimas investigaciones sobre el cerebro y el cuerpo, la mente y la conciencia, que constituyen un salto cuántico con relación a nuestros conocimientos de física, señalan mayores posibilidades sobre cómo alcanzar lo que de manera innata conocemos como nuestro auténtico potencial. En mi calidad de quiropráctico que dirige una concurrida clínica integral de salud y de educador en el campo de la neurociencia, la función cerebral, la biología y la química del cerebro, he tenido el privilegio de estar al frente de algunas de estas investigaciones, no solamente estudiando los campos que acabo de citar, sino observando los efectos de esta nueva ciencia, en cuanto la aplican personas corrientes como tú y como yo. Ha llegado el momento de que las posibilidades de esta nueva ciencia se hagan realidad. Por esta razón he podido apreciar algunos cambios asombrosos en la salud y la calidad de vida que los pacientes experimentaron al cambiar su mente. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que habían superado graves enfermedades terminales o crónicas. El modelo imperante de medicina catalogó estas recuperaciones de remisiones espontáneas, pero tras examinar extensamente los viajes interiores de esos sujetos, descubrí que la mente había desempeñado un papel muy importante en ello, y que sus cambios físicos no habían sido tan espontáneos después de todo. Este hallazgo me motivó a seguir con mis estudios de posgrado sobre las imágenes del cerebro, la neuroplasticidad, la epigenética y la psiconeuroinmunología. Simplemente concluí que era posible descubrir y luego reproducir lo que había estado ocurriendo en el cerebro y en el cuerpo de esas personas. En este libro quiero compartir algunas de las cosas que aprendí y mostrarte al analizar la interrelación entre mente y materia, cómo aplicar estos principios no solo a tu cuerpo, sino a cualquier aspecto de tu vida. Ve más allá de lo que sabes para saber cómo hacerlo. Muchos lectores de mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente, me hicieron la misma sincera y franca pregunta que la persona que me escribió lo siguiente. Su libro me ha encantado, lo he leído 2 veces, me ha parecido muy científico, completo e inspirador, pero ¿podría decirme cómo desarrollo mi cerebro? Para responder a esta pregunta empecé a impartir una serie de talleres sobre los pasos prácticos que cualquier persona podía dar para hacer cambios en la mente y el cuerpo
que produjeran resultados duraderos. Por consiguiente, he visto curaciones inexplicables, la desaparición de heridas mentales y emocionales del pasado, la resolución de problemas imposibles, la creación de nuevas oportunidades y la experiencia de una salud envidiable, por nombrar algunos casos. No es necesario leer mi primer libro para asimilar el material de este, pero si ya sabes su contenido, he escrito Deja de ser tú para que sirva de compañero práctico de Desarrolla tu cerebro. Si bien mi principal objetivo es que este nuevo libro sea sencillo y fácil de leer, también toco algunos aspectos científicos para ayudarte a entender el concepto de desarrollo. Mi propósito ha sido crear un modelo práctico y realista de transformación personal que te ayude a comprender cómo puedes cambiar. Deja de ser tú es producto de una de mis pasiones, un sincero esfuerzo por desmitificar ciertos tópicos místicos para que todo el mundo entienda que tenemos a nuestro alcance todo cuanto necesitamos para hacer un cambio importante en nuestra vida. Es un momento en el que además de querer saber, queremos saber cómo hacerlo, cómo podemos aplicar y personalizar tanto los conceptos científicos que están apareciendo como la antiquísima sabiduría para llevar una vida más enriquecida. Cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que la ciencia está descubriendo sobre la naturaleza de la realidad y aplicamos estos principios a nuestra vida cotidiana, nos estamos convirtiendo en místicos y científicos en nuestra vida. Por consiguiente, te invito a experimentar con todo lo que aprendas en este libro y observar objetivamente los resultados. Me refiero a que si te esfuerzas por cambiar el mundo interior de tus pensamientos y sentimientos, tu entorno exterior también empezará a cambiar, demostrándote que tu mente ha afectado tu mundo exterior. Si tomas la información intelectual aprendida como filosofía e integras estos conocimientos en tu vida, aplicándolos lo suficiente hasta dominarlos, pasarás de ser un filósofo a ser un principiante y luego un experto. Sigue leyendo, existen sólidas evidencias científicas de que esto es posible, pero te pido que mantengas la mente abierta para ir asimilando los conceptos que presentaré paso a paso en este libro. Toda esta información es para que hagas algo con ella, de lo contrario no sería más que una buena conversación mantenida durante la cena, ¿verdad? En cuanto te abras a cómo son las cosas realmente y dejes las ideas condicionadas con las que estás acostumbrado a interpretar la realidad, verás los frutos de tus esfuerzos, es lo que te deseo. La información de estas páginas es para inspirarte a comprobar que eres un creador divino. No debemos esperar nunca que la ciencia nos dé permiso para hacer algo inusual. De lo contrario, estaremos convirtiéndola en otra religión más. Seamos lo bastante valientes como para contemplar nuestra vida, hacer algo inaudito y repetirlo una y otra vez. De este modo llegaremos a alcanzar un mayor poder personal. El verdadero empoderamiento llega cuando empezamos a analizar a fondo nuestras creencias. Tal vez descubramos que sus raíces se hunden en condicionamientos religiosos, culturales, sociales, educativos, familiares, mediáticos e incluso genéticos. Los últimos están causados por experiencias sensoriales de nuestra vida actual y por las de las incalculables generaciones que nos precedieron. Compararé luego estas antiguas ideas con algunos de los paradigmas nuevos que quizá nos sean más útiles. Los tiempos están cambiando, conforme vamos despertando a una mejor realidad, formamos parte de un mar de cambios mucho mayor. Nuestros sistemas y modelos actuales de la realidad se están desmoronando y es hora de que surja algo nuevo. En general, nuestros modelos en cuanto a la política, la economía, la religión, la ciencia, la educación, la medicina y nuestra relación con el medio ambiente nos están mostrando un paisaje distinto del de 10 años atrás. Dejar lo viejo y acoger lo nuevo parece fácil, pero como señalé en Desarrolla tu cerebro, la mayor parte de lo que hemos aprendido y experimentado se ha incorporado a nuestro yo biológico y ya se ha convertido en nuestra segunda piel. Pero también sabemos que lo que hoy es cierto podría no serlo mañana, al igual que hemos empezado a cuestionarnos que los átomos estén hechos de materia sólida. La realidad y nuestra interacción con ella es una progresión de ideas y creencias. También sabemos que dejar la vida a la que nos hemos acostumbrado y pasar tan campantes a otra nueva es como un salmón nadando a contracorriente,
exige esfuerzo y francamente resulta incómodo. Y por si esto fuera poco, los que se aferran a lo que creen saber nos reciben ridiculizándonos, marginándonos, atacándonos y menospreciándonos. Quien con unas inclinaciones tan poco convencionales está dispuesto a afrontar tales adversidades en nombre de algún concepto que no puede percibir con los sentidos por más que crea en él. ¿Cuántas veces en la historia personas tachadas de herejes e insensatas que sufrieron el menosprecio de los demás acabaron convirtiéndose en genios, santos o maestros? ¿Te atreves a ser original? El cambio como elección y no como reacción. Por lo visto, está en la naturaleza humana evitar cambiar hasta que las cosas se ponen tan feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos seguir como de costumbre. Esto es cierto tanto a nivel individual como social. Tenemos que sufrir una crisis, un trauma, una pérdida, una enfermedad o una tragedia para ponernos a analizar quién somos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo y en qué creemos o qué sabemos para cambiar de verdad. A menudo tiene que darse la peor situación posible para que empecemos a hacer cambios positivos para nuestra salud, relaciones, profesión, familia y futuro. Pero mi mensaje es, ¿por qué esperar a que esto ocurra? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento o evolucionar en un estado de felicidad e inspiración. La mayoría hacemos lo primero. Para elegir lo segundo debemos concienciarnos de que el cambio seguramente conllevará una cierta incomodidad, algunos inconvenientes, una alteración en nuestra rutina habitual y una etapa de desconocimiento. En el pasado los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento y más tarde en materia y energía. Cada uno de estos pares se consideraba totalmente distinto uno del otro, pero no lo son. Esta dualidad mente-materia conformó nuestra visión del mundo, según la cual la realidad estaba básicamente predeterminada y podíamos hacer muy poco para cambiar las cosas con nuestras acciones y menos aún con nuestros pensamientos. Pero hoy día consideramos que formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Al igual que los científicos están estudiando la relación entre pensamiento y materia, nosotros estamos deseosos de hacer lo mismo en nuestra vida. Por eso nos preguntamos, ¿puedo crear con mi mente mi propia realidad? De ser así, ¿es una habilidad que puedo aprender y usar para convertirme en quien quiero ser y crear la vida que quiero vivir? Afrontémoslo, ninguno de nosotros es perfecto. Tanto si queremos cambiar o no en el sentido físico, emocional o espiritual, todos abrigamos el mismo deseo. Queremos vivir como una versión idealizada de quien pensamos y creemos poder ser. Cuando plantados frente al espejo contemplamos nuestros michelines, no solo vemos reflejado en él esta versión nuestra algo regordeta, sino también vemos, dependiendo del humor con que nos hayamos levantado ese día, una versión de nosotros en mejor forma física u otra más obesa y maciza. ¿Cuál de nuestras imágenes es la real? Cuando acostados en la cama repasamos por la noche los acontecimientos del día y nuestros esfuerzos para ser más tolerantes y menos reactivos, no estamos viendo tan solo el padre o la madre que le ha gritado a su hijo por no hacer sin rechistar y deprisa lo que le pedía. Nos vemos como una persona angelical a la que le han agotado la paciencia o como un ogro horrendo que destruye la autoestima de un niño. ¿Cuál de estas imágenes es la real? La respuesta es ambas lo son, y no solo lo son estos dos extremos, sino también un espectro infinito de imágenes que abarca desde las positivas hasta las negativas. ¿Cómo puede ser? Para que entiendas mejor por qué ninguna de estas versiones tuyas es más o menos real que las otras, tendré que destruir la idea más común de la naturaleza de la realidad y reemplazarla por otra. Si bien parece una tarea hercúlea y en cierto sentido lo es, también sé que este libro seguramente te ha traído porque no has conseguido hacer ningún cambio físico, emocional o espiritual en tu vida que haya sido duradero, no has logrado ser la persona que deseabas. Y tu fracaso tiene más que ver con tus ideas de por qué tu vida es como es que con cualquier otra cosa, como por ejemplo la falta de voluntad, de tiempo, de valor o imaginación.
Para poder cambiar debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo, para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. Esto es lo que la lectura de este libro hará por ti. Tus fallos del pasado vienen de un error. No te has comprometido a vivir asumiendo la verdad de que tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Todos podemos crear nuestro propio destino. Todos cosechamos los beneficios de nuestros esfuerzos constructivos. No tenemos por qué conformarnos con nuestra realidad actual. Podemos crear otra nueva cuando queramos. Todos tenemos esta capacidad porque para bien o para mal nuestros pensamientos influyen en nuestra vida. Estoy seguro de que ya lo habías oído antes, pero me pregunto si la mayoría de nosotros hacemos nuestra esta afirmación. Ya que si aceptáramos realmente que lo que pensamos crea unos efectos tangibles en nuestra vida, no permitiríamos que nos viniera a la cabeza ningún pensamiento negativo y nos fijaríamos en aquello que queremos, en lugar de estar siempre obsesionados con nuestros problemas. Piensa en ello. Si supieras que este principio es cierto, ¿acaso dejarías pasar un solo día sin crear el destino que deseas? Para cambiar tu vida, cambia tus ideas sobre la naturaleza de la realidad. Espero que este libro cambie tu idea de cómo funciona el mundo, te convenza de que eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar que lo que piensas y crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. Hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Para lograrlo, tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Para ayudarte a adquirir esta mentalidad nueva y empezar a crear la vida que deseas, hablaré un poco de cosmología, el estudio de la estructura y la dinámica del universo. Pero no te asustes, echaremos una ojeada al tema de la naturaleza de la realidad y cómo algunas de las ideas que teníamos sobre ella han ido evolucionando hasta llegar a la que es nuestra visión actual. Es necesario para que pueda explicarte con brevedad y claridad cómo es posible que tus pensamientos moldeen tu destino. Este capítulo pondrá a prueba tu deseo de abandonar las ideas que te han ido inculcando durante años, de manera consciente o inconsciente. En cuanto adquieras una nueva idea de las fuerzas y los elementos básicos de los que se compone la realidad, la antigua idea de que en este mundo lo lineal y lo metódico es la norma, ya no tendrá cabida en ti. Prepárate para cambiar algunas ideas que abrigas. Cuando empieces a aceptar esta nueva visión del mundo, cambiará incluso tu condición de ser humano. Espero que no sigas siendo la misma persona que eras al comenzar a leer este libro. Es evidente que te estoy planteando un reto, pero quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Yo también tuve que desprenderme de lo que creía que era cierto y lanzarme a lo desconocido. Para que te resulte más fácil cambiar tu idea de la naturaleza de las cosas, veamos cómo la antigua creencia de que mente y materia no son lo mismo ha condicionado nuestra visión del mundo. ¿Siempre es materia y nunca mente? ¿Siempre es mente y nunca materia? Conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo incluso hoy día que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia. Aunque coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la materia pueda producir cualquier cambio físico que afecte los aspectos sólidos de nuestra vida. Mente y materia parecen dos cosas distintas, es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten, este cambio ya se ha producido y para ver de dónde surgió no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. Desde la época que los historiadores consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y por lo tanto previsible y explicable. Veamos por ejemplo a René Descartes, un matemático y filósofo del siglo XVII.
que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes para las matemáticas y otros campos. Al menos eso creo. ¿Te suena de algo, pienso, luego existo? Pero que sin embargo lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien. Descartes fue el defensor del modelo mecanicista del universo, la idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrentó con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental, un juego de palabras. Dijo que como la mente no estaba sujeta a las leyes del mundo físico objetivo, estaba fuera del alcance de la investigación científica. El estudio de la materia era competencia de la ciencia. En cambio, la mente, al ser el instrumento de Dios, era a la religión a la que le competía estudiarla. Descartes inició un sistema de creencias que imponía una dualidad entre los conceptos de la mente y materia. Durante siglos esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirmaban que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según la cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podía influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran, y ni se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo de manera consciente o inconsciente que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos, fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. Einstein: no solo se agitan las aguas, sino también el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein creó su famosa ecuación E igual a mc², que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando por ejemplo doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y de Newton, esto era imposible, un fenómeno que tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano-newtoniano era imperfecto a nivel básico, el subatómico. Subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etc., de los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tan solo ondas, energía,
como partículas, materia física, dependiendo de la mente del observador. Profundizaré en este tema más adelante. Para entender cómo funciona el mundo tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. La Tierra que nos sostiene no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de descubrirnos colgando del vacío, cuando creíamos estar con los pies bien plantados en la Tierra. ¿Cómo ocurrió? Acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricados con palillos y bolitas de poliestireno. Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido, formado por objetos menos sólidos situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podrían medir, calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida, pero el modelo cuántico reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío, son energía. Piensa en lo siguiente, en tu vida todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. La materia es más nada energía que algo, partículas. Otro enigma, las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero esto solo no bastaba para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproducibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante. Pero los electrones como partículas se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes sin respetar los límites del tiempo y el espacio. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes muy distintas a la del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas como los electrones eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? Bien, hasta aquí dejamos el resumen de este fragmento del libro Deja de ser tú del escritor Joe Dispenza. Más adelante seguiremos con el resumen de este maravilloso libro, que sin duda ha ayudado a transformar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Por favor, déjanos tu opinión en la caja de comentarios, es muy importante para nosotros saber qué opinas. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por suscribirte a este canal, por activar la campanita, por darle like al video y por compartirlo. Así nos ayudas a seguir creando más contenido. En la descripción de este video encontrarás nuestras redes sociales para que nos sigas ahí también. Podrás encontrar contenido adicional al que publicamos aquí. Te dejo un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo de cuándo veas este video. Y recuerda abrir tu mente para no cerrar tu universo. Te esperamos en el siguiente video.